Buenos días, soy Víctor Roca y hoy no vamos a hablar de aules, sino de las aulas. Ahí está Opino. Bueno, lo primero, hola, ha pasado mucho tiempo, pero me enclaustré para sacarme las opos, ya tengo mi plaza. Además he tenido un niño de 1 año y 3 meses, así que os podéis imaginar la felicidad y la locura absoluta. Así que el tiempo para grabar un vídeo, pues es imposible, ¿vale? Más novedades, alguien me dirá, ¿dónde está tu poto? Aquí. ¿Dónde está tu poto? Los gatos. ¿Dónde están tus legos? El niño, ¿vale? Y ahora que hemos resuelto lo más importante, vamos a centrarnos en este vídeo sobre qué está pasando. ¿Por qué los profes estamos en huelga? ¿Vale? Porque yo la empecé el lunes pasado cuando todo el mundo y estamos a jueves de la semana siguiente y ya no me queda dinero en la cuenta bancaria, pero como grabar un vídeo en YouTube es gratis, pues vamos a eso, ¿vale? Como este vídeo va a ser largo, si normalmente me enrollo y hoy empiezo con que va a ser largo, os lo podéis imaginar. Pero no pasa nada, porque voy a poner aquí abajo, ¿vale? Los trocicos de qué voy a hablar en cada momento y hacer lo que os dé la gana. Ponerlo al por 15, ver un trozo o decir, qué gracioso. No, lo voy a cerrar y que le den a este señor que ya está bien. Muy bien. Vale, pues vamos a hablar de un poquito cómo están las infraestructuras, ¿vale? Con el ejemplo del Sebrechoa, ya os diré por qué. Luego vamos a hablar un poquito de lo que supuso el LOE y lo que ha cambiado la carga de trabajo desde que nosotros éramos alumnos hace demasiado tiempo, no quiero contarlo, a la situación actual. Vamos a ver por qué la huelga está ya ahora. Porque sois unos rojos, con el gobierno de derechas está ya la huelga. Bueno, vamos a explicarlo también un poquito. Y por último vamos a explicar por qué la amplísima mayoría de profes han rechazado la propuesta de la consellera, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Y voy a hablar de Sebrechoa porque fue mi instituto, ¿vale? Yo abandoné el Sebrechoa. Ahora es cuando empezamos a echar cuentas de lo viejos que somos, madre mía, mis canas. Bien, yo abandoné el Sebrechoa en 2004. ¿Vale? Yo llegué allí en tercero de la ESO, porque en el centro no había ni primero ni segundo de la ESO. Llegué, hice tercero, cuarto, primero, segundo y segundo. Pero has dicho a veces segundo y repetí segundo de bachillerato, pero no se lo contéis a nadie. Que quede en la intimidad de YouTube. Bien, vale, y yo que me encontré allí, pues yo llegué a un centro donde había una serie de aulas, donde había una biblioteca bastante hermoseta, donde había un salón de actos muy grande donde hicimos teatro y estuvo chulísimo, habían laboratorios de física y química, habían laboratorios de biología, había un aula de tecnología, había un aula de plástica, había un aula de música, habían aulas de ordenadores, ¿vale? Pues lo normal, no sé, lo que cualquiera de nosotros en el año 2004 considerábamos normal, ¿sabes? Ah, sí que había una cosa muy guapa, que yo no sé si en el resto de institutos había, pero a mí me parecía chulísimo, súper revolucionario, que era un laboratorio multimedia. Entonces había ahí como unos paneles para aislarte un poquito del compañero de al lado y tenías ahí para meter la toma jack y darle al play y hacer el listening y con el micro grabarte. Estaba muy guay. No sé por qué no lo usábamos en inglés, supongo porque solo había una para todos, pero sí lo usábamos en francés. Muy guay, muy guay, muy guay. Bueno, yo salgo de Sobrechoa, me voy a la universidad, bla, 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 salgo de la universidad para ser profe. Bien, en 2008 voy a presentarme a las oposiciones. ¡Bum! Crisis económica. Y, vale, comienza a ser profe ya en el año 2017 y, azares del destino, no recuerdo el curso. Sé que he estado bueno, es fácil de calcular, he estado 3 años y el año pasado estuve allí, ¿vale? O sea que el año pasado hay 3 cursos más para atrás. Bueno, yo llego al Sebrechoa, ¡flipa! Fui alumno y ahora entro como profesora y entras por la puerta, ¡oh, qué fuerte, chaval! ¡Qué guay! Y te dicen, no, las obras nunca se llevaron a cabo, las obras que había previstas cuando tú estudiabas de ampliación no se llevaron a cabo. Entonces no tenéis primeros y segundos. Sí, sí, tenemos primeros y segundos. ¿Dónde? Si las obras de ampliación no se llevaron a cabo, ¿dónde están los primeros y los segundos? Y entonces descubres cómo ha envejecido las infraestructuras del centro. Laboratorio de biología ya no existe, el laboratorio de física y química ya no existe, el aula de plástica ya no existe, el aula multimedia tampoco existe, la verdad. El aula gigantesca que usábamos para hacer teatro, le quitaron primero un trocito y como no fue suficiente, al final la panelaron en medio. Claro, como hay que hacer claustros con todos los profesores, se han puesto paneles provisionales. Entonces se desmontan cuando nos juntamos los profes para reuniones y cuando no se vuelven a colocar y son 2 aulas que casi siempre están ocupadas. Como con eso no es suficiente, una de las pocas sombras que había en un porche también se cerró y se convirtió en un aula. Y además, como sigue faltando espacio,
Espacios bastante pequeños como la sala de reuniones muchas veces se convierten en aulas y por desgracia la biblioteca también. La biblioteca es una aula permanente, solo está disponible en los patios. Entonces, claro, nosotros cuando hacemos alguna actividad así muy chula de castellano, de fomento lector o en valenciano, me acuerdo que bajamos a la biblioteca, incluso alguna vez pudimos entrevistar a algún autor local después de leer su libro y fueron experiencias muy chulas, pero la biblioteca ya no está disponible como aula. Buah, a mí aquello me pareció un jarrón de agua fría, ¿no? Además, mientras yo estaba allí había cuatro primeros, cuatro segundos, cuatro terceros, cuatro cuartos, más los bachilleratos y demás. Y llegó inspección y nos dijo, no, os vamos a meter un quinto primero de la ESO. ¿Dónde? No, no os preocupéis, os vamos a poner una aula prefabricada. Bueno, vale, de acuerdo. El aula prefabricada nunca llegó y claro, ese primero de la ESO se convirtió en un primero y un segundo más, luego fue un primero, un segundo y un tercero más y el año que viene será un primero, un segundo, un tercero y un cuarto más. ¿Vale? Algo también que me resultó muy frustrante es estar estudiando en la época en la que el iPhone no existía, ser 34 en clase, llegar en la actualidad y encontrarte 34 alumnos en un aula, ¿no? Pensarías, hostia, no sé, el futuro ha llegado. Y el futuro ha llegado al centro. Lo que pasa es que lo único que ha llegado al centro son las metodologías, porque hay un equipo docente guapísimo haciendo unas cosas brutalmente espectaculares. Y ha llegado al centro las cosas de la Unión Europea. Si la Unión Europea paga, se pone. Pero si la Unión Europea no pone dinero, nadie pone dinero. Absolutamente nadie. Entonces, claro, no hay aire acondicionado, por supuesto. Hay ventiladores de techo, solo en las aulas que dan a sur, solo en las de la primera planta y en las de informática por el calor de los ordenadores, y los puso los padres que con sus impuestos mantienen la educación pública, además tuvieron que pagar los ventiladores de techo del centro para que al menos el aire caliente y viciado se removiera. Mm, vale. Pues esa situación, yo no os cuento la de mi centro actual, que yo tengo mi plaza en el NIT del Alba, porque me parecía más interesante contar la diferencia entre lo que yo viví como alumno y lo que he vivido como profesor. Cualquier persona desde fuera podría pensar, ostras, los profes están reivindicando para que la educación se mejore, para que la educación se adapte al siglo XXI y al año 2026, ¿no? En realidad estamos luchando para intentar que los institutos vuelvan a ser lo que eran en los 2000, porque están bastante hecho polvos la amplia mayoría. Entonces es un poquito terrible. Eh, por ejemplo, hace poquito estuve en una... Mi novia tiene la plaza en el Colegio del Palmeral, que es un colegio muy chulo, ¿no? Y hace poquito estuve en un acto guapísimo que montaron los de Lampa del Palmeral, que desde aquí les doy mi más sincera enhorabuena. Muy guay con lo de la feria del libro, estuvieron vendiendo libros, haciendo, bueno, un montón de cosas para recoger dinero, para instalar equipos de aire acondicionado en las aulas de 3 añitos. La iniciativa fue muy chula, y a lo mejor yo peco de optimista, pero yo pensaba que en mi país en el año 2026, cuando se recogía dinero, era para llamarme racista, ¿vale? Para construir una escuela en Ruanda. Que los padres estén haciendo actos benéficos para recoger dinero, para poner un equipo de aire acondicionado en una aula de 3 añitos, porque si no, ninguna institución va a poner un aparato de aire acondicionado a los niños de 3 añitos, me parece que habla muy poquito de nosotros. Yo soy profe, estoy dentro, ¿vale? Entonces diréis, exagerado. Pues puede ser, pero está feo, ¿eh? Yo, no sé, es que es ilegal. En un entorno de trabajo laboral es ilegal. Pero parece ser que con los niños de 3 añitos o con los chavales de 14 y 15, estas movidas sí se pueden hacer. No, a mí hay dos casos que me llamaron mucho la atención y que en su momento ya me enfadé y dije, porque nadie se está dando cuenta de esto, ¿no? Uno fue el COVID cuando dijeron, no, no, tiene que haber 1,5 metros. Los chavales tienen que poder alargar las manos y no tocar a nadie. Y como no caben, pues que vengan día sí y día no. Ah, pues muy bien. Vale, fantástico. Pasan desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no pueden estirar las manos sin tocar a los compañeros. Ese es el...
Yo eso lo llamo afinamiento, ¿vale? A mí me parece algo bastante tóxico y bastante jodido que en el año 2026 un alumno en una escuela o en un instituto público no pueda levantar las manos así sin tocar a los de al lado. Me parece bastante terrible. Sobre todo porque, claro, luego grabamos vídeos de YouTube y decimos, es que los profesores de la escuela pública deberían estar tirando mariposas por la boca, pero luego las instalaciones no permiten que el alumno se levante, porque, claro, ni siquiera puedes tirar los brazos como para que purrule por el aula y vaya, no sé, haciendo rincones o haciendo algo manipulativo. Vaya movidote, ¿no? Eh, y luego que no se me olvide, ¿no? Por citar algo del NIT del Alba, que es un instituto bastante más reciente, se construyó cuando yo era alumno en el Severo, se construyó el NIT del Alba, así que tengo la suerte de tener un instituto también masificado donde es prácticamente imposible encontrar un aula libre y ya hay algunas clases que se están dando en la biblioteca, pero bueno, es un centro nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que el edificio es blanco y gris con las ventanas de aluminio negras con persianas metálicas entre cristal y cristal de color negro y todas las aulas con esas ventanas negras de aluminio dan al sur y entonces mola un montón porque tú puedes poner, si tenéis la oportunidad de ir al NIT del Alba, está guapísimo, o sea, todo lo que estoy contando está guay, si podéis ir a los institutos donde fuisteis alumnos o a los coles donde fuisteis alumnos y ver lo que ha cambiado. Está muy guay, es muy chulo porque te vas a encontrar a equipos docentes que te van a contar cosas metodológicas que te van a volar la cabeza de, joder, qué envidia, ojalá yo hubiera podido estudiar con esta metodología. Son brutales las cosas que se están haciendo, pero vas a ver que si ese cambio es por parte del profesorado y es por parte humana, las infraestructuras están destruidas, ¿vale? Están hechas polvo. Pero bueno. Entonces está muy guay ir al NIT del Alba y poner las manos no sobre el cristal. No hace falta que manchéis el cristal, que si no, luego las pobres de la limpieza que van sin horas de a reventar, pues te pegan una paliza, como es normal. Pero con que lo pongáis cerca, se nota que emana calor. Sea el mes que sea. Imaginaos septiembre, o imaginaos junio, o finales de mayo, con 30 alumnos en un aula. Os he dicho que en el Severo Ochoa el AMPA había puesto ventilador. Aquí no hay ventiladores, ni aire acondicionado ni ventiladores. ¿Vale? Os lo podéis imaginar, yo si queréis os lo cuento. Yo tengo una foto preciosa que pone 34 grados, ¿vale? Pero os lo podéis imaginar, 30 adolescentes de 16 años metidos en un aula pequeña donde no pueden levantar los brazos sin tocarse, sin un ventilador y sin un aparato de aire acondicionado. Yo creo que esto es muy fácil de entender. Y es muy fácil de entender que si esto fuera una empresa, cualquiera podría denunciarlo, te aparecería la policía y te cerraría la empresa, pero como solo son alumnos y solo son el futuro de España, pues los podemos tratar como una mierda, parece ser. Entonces, me sorprende un poco, no me quiero yo poner dramático además, porque no es mi intención ni mi estilo, pero hostia, los podíamos tratar un poquito mejor, ¿no? A lo mejor nos pasa a los profes que los conocemos, ¿no? Sabemos quiénes son y nos sabemos algunos nombres, algunos, ¿vale? pero, hostia, qué feo, está feo, ¿eh? Está feo. Al final es, permitirme el mini speech, pero ¿son todos los políticos malvados, culpables y corruptos? No. No, lo voy a decir ya. A mí los políticos me parecen personas maravillosas que tenemos que cuidar muchísimo. ¿Cuánto hay que cuidar a un niño? ¿A cuánto hay que cuidar a un político? Perdón. Lo mismo que a un niño. Yo a un político lo cuidaría igual que a un niño de 3 añitos. A mí la consellera de Educación me parece una señora entrañable y hay que cuidarla. ¿Cuánto hay que cuidarla? Como si fuera una niña de 3 añitos, habría que cuidarla. Eso significa que si consideramos que una niñita de 3 años en su aula no necesita un equipo de aire acondicionado ni un ventilador, la consellera tampoco lo tiene que tener en su despacho. Eso significa que si una niña de 3 añitos no se puede prácticamente mover por su aula porque el espacio es mínimo y son 24 niños de 3 añitos, pues la consellera tampoco debería tener un espacio para trabajar suficiente. Oye, pues si estás escribiendo y tienes los hombros así para trabajar, porque si no te das con el de educación, perdón, te das con el de sanidad o te das con el de economía, pues no sé, si a ti te parece que los niños pueden trabajar así, estoy seguro de que tú podrás trabajar exactamente en las mismas condiciones. Lógico, ¿no? No sé. Así que dejo ahí esta carta de amor hacia todos los políticos que tienen algo que ver con la educación. Os merecéis exactamente el mismo cuidado que nuestro país está dando a los niños de 3 añitos, es lo que os merecéis. No más, pero el mismo sí. Yo, si pudiera,
Os lo daría, os lo prometo. Pero voy a seguir porque ya he dicho que me iba a enrollar y entonces con aviso previo, si ya de normal me enrollo, con aviso previo no paramos nunca jamás, ¿vale? Ah, pero voy a hacer un Kit Kat, porque hay una cosa que no he dicho, no he hablado de los sueldos y eso está muy feo. Que también vas por vuestros sueldos. Pues mira, pues es verdad, es verdad. Hemos perdido un poder adquisitivo absolutamente espectacular. Solo hay que ver cuánto ha habido que subir el salario mínimo interprofesional y entonces nosotros queremos intentar recuperarlo. O, lo que sería más importante, poner un parche para dejar de perderlo, ¿vale? Y decir, no, no, mira, a mí todos los años me lo actualizas según el IPC y estamos contentísimos. Y alguien dirá, joder, la situación que tienes tú la tiene el carnicero. Lo sé. Ya, pero ¿y entonces por qué estés luchando? Para cambiar la nuestra. Y te recomiendo encarecidamente que luches para cambiar la tuya. Hay un relato últimamente muy guay, que además se ha colado en algún libro de texto que dice: los cambios tecnológicos de la revolución industrial consiguieron que la gente trabajara 8 horas. Y un cojón muy gordo. No, los cambios tecnológicos de la revolución industrial facilitaron que se explotara a la gente. Fueron los sindicatos, fueron las huelgas salvajes, fueron las manifestaciones y fueron las presiones las que consiguieron mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, y eso no ha cambiado en los últimos 2 siglos. Llevamos mucho tiempo pidiendo un aumento de sueldo. ¿Cuándo nos han dicho, sí, sí, te doy 75 euros? Cuando hemos hecho una huelga indefinida. ¿Cuándo nos han dicho, sí, sí, te doy 200 euros? Cuando hemos dicho, no nos parece adecuado 75 euros, vamos a seguir de huelga indefinida. Entonces nos han dicho, no, no, te doy 200. Ah, hoy me das 200. La semana pasada me dabas 75. Y en los últimos 2 años no me dabas nada porque no me hacía falta. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que yo me he puesto en huelga. Así que, amigo carnicero, amigo de correos, y por supuestísimo compañeros sanitarios, la única manera de tener unas condiciones laborales dignas o que no nos roben las que teníamos es salir a la calle y liarla. Es que no hay otra. Liarla, ya sabéis, ¿vale? Siempre cumpliendo con la legislación, si es posible, pero ya sabéis. Si es posible, no, hay que ser buenos, hay que portarse bien. Que luego tenemos también a compañeros policías que también están ahí trabajando los pobres. Bueno, vamos a seguir. Va, que si no me lío muchísimo. He hablado de la pasta, que no me la quería dejar, y de las infraestructuras. Y ahora me gustaría explicaros cómo ha cambiado el trabajo de los docentes. Lo primero, tenemos una ley educativa actualmente que yo personalmente creo que es de las mejores de Europa o de las mejores del mundo. Es la hostia. Brutal. Brutal, brutal, no sé, como si construyéramos ciudades flotantes. O sea, es una cosa surrealista, chulísima. ¿Cuál es el problema? Que igual que no tengo el presupuesto para construir una ciudad flotante, pues tampoco había un presupuesto para esta ley, o no se ha querido otorgar un presupuesto para esta ley. Entonces, tener una ley muy chula sin presupuesto es un puto desastre. Es un desastre absoluto, ¿vale? Y esta ley la puso el Partido Socialista, ¿vale? Que nadie diga, ah, solo cargas contra la Consellería de Educación del Partido Popular. No, no. Esta ley es del Partido Socialista y aunque la competencia autonómica es de la Comunidad Valenciana y es la Comunidad Valenciana quien tiene que asegurarse de ponerla en marcha, haberla dotado de un presupuesto para reforzar a la Comunidad Valenciana y ponerla en marcha hubiera estado súper guay. Pero seguimos. ¿Qué es lo que ha supuesto? Vale. Nosotros pensamos en cuando éramos alumnos, allá por 2002, 2003, y entonces tú tenías al profe que una vez al trimestre te hacía un examen y te cogía la libreta. Había alguno majo que además te dejaba presentar un trabajo, pero hasta ahí. Y entonces aparece la evaluación continua y dice, hombre, no, hay que evaluar continuamente. De hecho, algunos institutos, como el Severo Ochoa, plantea evaluación a mitad de trimestre. Entonces tú dan notas orientativas en noviembre, luego las de Navidades, luego entre Navidad y Semana Santa das otra nota, luego las notas de Semana Santa, después de Semana Santa das otra y luego ya la del verano. Son 6 notas y alguien puede decir, tía, 6 exámenes con 6 recogidas de libretas. Pero entonces llega la ley nueva y te dice, no, no, tú no vas a evaluar historia, ¿no? Esto de hacer un examen para ver si se han aprendido la Segunda República, se ha acabado. Usted lo que va a evaluar es el desarrollo competencial del alumno. No es si el alumno se sabe el dato, sino qué sabe hacer el alumno con este dato. Vale, de acuerdo, muy bien. Y lo va a hacer de manera continua. Hostia, vale, no en todos los trimestres tengo que evaluar las 9 competencias específicas, pero ¡guau! Se está multiplicando mucho la carga de trabajo, ¿eh? Yo no tengo que evaluar la asignatura, tengo que evaluar las 9 competencias de manera continua a lo largo de todo el curso. Y dice, bueno, vale. Pero claro, vamos a poner la nota del primer trimestre. ¿Qué hago? Yo evalúo la competencia de la 1 a la 5, vale, fantástico. ¿Y cómo lo hacemos?
hago una prueba que evalúe la competencia 3. Una. ¿Y solamente una? ¿Y con eso hago la nota del primer trimestre? ¿Y si alguien tuvo un mal día? ¿Y si alguien acertó por suerte? Entonces, debería hacer varias pruebas que evalúen la competencia 3 a lo largo del trimestre para tener una nota que sea medio válida, ¿no? Pero son 9 competencias específicas más. La cantidad de trabajo se ha multiplicado muchísimo, bestialmente, ¿vale? Y ahora vamos con el segundo plato. La segunda gran genialidad de esta ley, digo genialidad sin ningún tipo de ironía, es la inclusión. No, tenemos que crear aulas que sean absolutamente heterogéneas donde la gente conviva con diferentes niveles. Ah, muy guay, fantástico. ¿Cómo gestionamos esto? No, el profesor tiene que hacer una adaptación a la individualidad de cada alumno. ¿Me lo puedes repetir? Aquí, que no te he oído bien. Una adaptación individualizada a cada alumno. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que deberías ignorar tu libro de texto y deberías hacer tus propios materiales, con el texto principal, con un texto simplificado para aquellos alumnos que tienen más problemas de comprensión lectora o aquellos alumnos que puedan ser disléxicos y a lo mejor necesiten una letra más grande. Quizás tengas que añadir un código QR de voz, ¿no? Porque es posible que hay alumnos que necesiten escucharlo, ¿no? Esto es lo que se llama DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Muy bien, ¿vale? Fantástico. Pero tienes alumnos que se portan mal en el aula. Ya, esto siempre han habido. No. Tendrá problemas en casa o quizá esté desmotivado. Tienes que hacer algo con él. Yo estaba dando la Revolución Francesa con 9 competencias específicas y evaluación continua. ¿Qué hago con el que se porta mal? Hombre, amigo Víctor, está desmotivado. Tendrá que hacer algo. A lo mejor le gusta el fútbol. Le doy una pelota. ¿Y cómo evalúas las 9 competencias específicas si le das una pelota? No, hombre, no. Le tendrás que preparar un material específico sobre la historia del fútbol que pueda motivar al chaval. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Y entonces llega el momento de hacer el examen. Muy bien. Tú haces el examen o pruebas objetivas, fantástico, o el trabajo que corresponda. Y claro, lo tienes que adaptar. Porque si tienes un alumno con problemas de comprensión que tú le has dicho, Johan, tú no te preocupes, tú céntrate en la lectura simplificada. Claro, luego el examen tiene que ser de la parte de la lectura simplificada. O sea, tú haces un examen A y un examen B, porque claro, como no se pueden separar entre ellos como para no copiarse, haces un examen para cada fila. A, B, A, B, A, B. Muy bien, ya no se copian. Y luego coges y dices, vale, luego tengo alumnos que les he dicho, mírate el texto simplificado, porque el texto complejo, tú tienes alguna dificultad. Vale, de acuerdo. Entonces estos tienen un tercer examen. Ojo, cuidado, que tienes un par de perfiles en clase que tienen 1 o 2 niveles de desfase curricular. Tú estás en tercero, pero estos chavales tienen nivel de primero. No los podemos dejar eternamente en primero con una concepción de fracaso brutal, si es que la ley está bien hecha. No, tienen que seguir avanzando. Pero hay que adaptarlos, porque lo importante no es que lleguen todo el mundo al mismo ítem, sino que vayan avanzando poco a poco. Pues es verdad, si es que está muy bien pensado, si es que es muy humano. ¿Pero quién lo hace? No, lo haces tú. ¡Hostia! Vale, venga, de acuerdo, te hago otro examen. Oye, acuérdate del mal comportamiento. Ya no, pero esto es un examen. Si se porta mal, le pongo un parte de los... No, Víctor, vamos a ver. Si le has dado un dossier sobre historia del fútbol, le tendrás que hacer un examen de historia del fútbol. Ay, venga, vale, voy a hacer un examen sobre Messi para que haga una biografía de Messi en este tema maravilloso de la Revolución Francesa. Y además de casi todo esto, hay que dejar un registro por escrito. Es decir, cuando sales del aula, tienes que dejar un registro por escrito pues mira, con este alumno le he hecho esta adaptación, este alumno tiene un ACIS, yo soy la tutora de este alumno y claro, con el nivel que tiene hay que hacerle un programa de adaptación personalizada, por tanto hay que hacerle un PAP, hay que elaborar ese documento, hay que registrar la medida en Itaca 3, es decir, que además tiene una carga de burocracia guapísima, guapísima, ¿vale? Y entonces alguien me dirá, vale, antes los profesores teníais del orden de 130 alumnos. Ahora con todos estos cambios, ¿cuántos alumnos tenéis? 130 alumnos. ¿Alguien le ve un fallo a esto? Ninguno, ¿verdad? Funciona súper bien. Pero igual que el profesor tiene de repente mucho más nivel de presión,
a los equipos directivos y a los institutos también les pasa. Entonces, parte de las horas, o casi todas las horas, que antes teníamos libres en el instituto para intentar corregir algo, porque claro, hay que preparar las clases que vas a dar, y tienes que corregir las cositas, y tienes que poner las notas, y tienes que cuadrarlas, y tienes que hacer la burocracia. Entonces, parte de este trabajo se hacía en los centros, pero el nivel de presión ahora es enorme también en los equipos directivos. Entonces, muchas de esas horas son guardias o son horas que vas al aula de cambio a ayudar a chavales que están teniendo problemas para funcionar bien, o tienes una tutoría individualizada, o te han puesto de refuerzo de un tutor, o estás en convivencia, o estás en... Entonces, además, las horas disponibles dentro del instituto para trabajar se han reducido a prácticamente cero, ¿vale? Así que esto está muy guay. Porque si veis a un profe, hay profes que entran a las 8 de la mañana, pero a las 12 están fuera. Y hay profes que salen a las 3 de la tarde, pero es que han entrado a las 11. Y dices, hostia, tío, qué horario que tienes, chaval. Has triunfado en la vida. Pero luego llegan a casa y a las 5 de la tarde se sientan delante del ordenador y cierran el ordenador a las 9 de la noche. Y esto hace 7 años no pasaba. Entonces ha ido a más, 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 hasta saturarnos y bloquearnos totalmente. Total y absolutamente. O sea, no hace falta que te fíes de mí. Hay varios estudios y encuestas que se van haciendo todos los años donde se puede ver cómo se ha resentido la salud mental de los profesores, o se puede ver la cantidad de profesores que han acabado en baja por motivos de salud mental. O sea, la presión es bestial, ¿de acuerdo? Y entonces te dejan ahí situado ante dos cosas, que eso, no haces tu trabajo o te mueres intentando hacerlo. Ya con un niño no hace falta que os diga absolutamente nada. Yo tengo exámenes pendientes de corregir de antes de Semana Santa y mis alumnos lo saben. Son muy pacientes, son muy bonitos. Mis alumnos de este año del Literalba son todos muy bonitos. Hasta los del F. No hay broma. Entonces es como, profe, ¿te acuerdas de nuestro examen de mapas de Oceanía? ¿Lo has corregido ya? No, fue de antes de Semana Santa. Lo sé. Perdón. ¿Vale? En ese contexto estamos. Muy bien. Y entonces alguien me dirá, vale, Víctor, me estás contando muchas cosas, pero algunas son de la ley a nivel estatal. Y además esa ley se aplicó durante el botánico, ¿no? El anterior gobierno del botánico fue quien la llevó a cabo. Y entonces vosotros la estáis liando ahora con un gobierno del Partido Popular con el apoyo de Vox. Sois todos unos rojos. Vamos a desgranar, porque yo creo que esta es una muy buena pregunta que también se merece una muy buena respuesta. Vale. Primero, sí, es verdad, el gobierno del Partido Popular, apoyado por Vox en la Comunidad Valenciana, no es el único culpable de esta situación, pero sí es el responsable. Eso significa que yo no puedo ir en nombre de la consellera de Educación a reunirme con el ministro de Educación y a conseguir un presupuesto. Lo tiene que hacer ella. Porque ella es la responsable. A ella le dan la ley y le dicen, aquí tienes tu presupuesto, aquí tienes tu legislación, como esto es una competencia autonómica, la aplicas. Esta es la primera. La segunda, me podrás decir ya, pero parte de esta burocracia llegó o fue implementándose poco a poco con el Botánico. Toda la razón del mundo. Y entonces, ¿por qué no le hicisteis una huelga al Botánico? Sí se la hicimos. Fue mucho menos mediática y hubo mucho menos ruido, y además no fue indefinida. Pero si fue menos mediática, hubo mucho ruido y no fue indefinida, fue porque el Botánico sí que escuchó las reclamaciones de los profesores. Cosas que hizo el Botánico. Reducir el número. Os he dicho que antes los profesores tenían 120 alumnos, 130, 140. Y que ahora los profes tenemos los mismos, 130, 140. En realidad he simplificado mucho porque en 2011, en plena crisis económica, aumentó el número de alumnos que podía tener un profe. No sé si se llegó a 150, 160. Entonces, el Botánico se comprometió a reducir la cantidad de horas de clase que daba el profesorado, no para adaptarlo a la necesidad de la nueva ley, sino para volver a la situación en la que estábamos en 2008. En esa ley de 2008, que es, usted corrija su examen una vez al trimestre, revise su libreta, ponga su notica de trabajo y está apañado. Es decir, por entonces tenían una carga de horas semanales de clase como la que ahora hemos conseguido recuperar gracias a la presión que en su momento le hicimos al Botánico y que aceptó esto. Con el tema de las instalaciones y de las infraestructuras, en el caso del Severo que os he contado, pasó exactamente lo mismo. El Botánico
se comprometió a llevar a cabo el plan Edifican. Ese plan Edifican, aunque sí que hubo un presupuesto para aplicarlo, es verdad que se apoyó mucho en los ayuntamientos y entonces muchos de los proyectos acabaron en un cajón en el ayuntamiento. Muchos. Otros muchos se construyeron. Entonces, otro motivo por el que no se le hizo una huelga indefinida al Botanic fue porque después de muchos años se estaban volviendo a construir centros, ¿no? Y se estaban volviendo a ampliar. Por fin se construía. Claro, después de estar parado desde 2008 hasta que entró el Botanic, es imposible revertir todo eso en la actualidad. Pero se hacían cosas. ¿Al ritmo que nos gustaba? No. Pero se hacían cosas y se construían cosas, ¿no? Como el periodista Vicente Verdú, que se construye aquí en Elche, o como Les Arrels, que también se está acabando de construir en Elche, con el presupuesto anterior, o sea, con la aprobación del Botanic. ¿Qué pasó con el cambio de gobierno? Cuando llegó la Generalitat Valenciana nos dijeron, no contar con el Edifican, va a haber obras menores en infantil y en primaria, pero olvidaos del Edifican. Es que la situación estaba muy mal. El otro nos daba una situación mala y lenta, pero nos daba una situación y estos dijeron, olvidaos que no hay solución. ¡Guas! No se puede. Con el Botánico otra cosa que conseguimos también fue un aumento de las plantillas. Esto se paralizó. Esto se paralizó con el Partido Popular y de hecho ese acuerdo de plantillas se tiró para atrás, que está recorrido judicialmente, si no me equivoco, y se ha reducido, se ha recortado bastante el número de profesores disponibles. Ellos muchas veces nos maquillan porque dices, oye, os he mandado más orientadores. Y es verdad, y nos hacen falta. Yo soy mi orientador, no soy nadie. Pero el orientador no entra en un aula. El orientador hace un trabajo de apoyo fundamental para el profesorado y para la acción tutorial. Fundamental. Pero no entra a un aula. En el aula estás tú solo. Entonces, si no hay infraestructuras y no podemos hacer las ratios de 25 o de 20, porque no hay centros y no hay aulas disponibles, y ya nos hemos canibalizado todos los laboratorios, y ni siquiera me das profesorados para hacer una codocencia, me estás condenando vivo. Y no me estás dando absolutamente nada. Entonces, igual que al Botanic se le hicieron varias huelgas, se sentaron, negociaron y aprobaron, aquí ha pasado todo lo contrario. Se presionó, se habló, se recogieron firmas, se hicieron varias huelgas. En la primera gran huelga, que fue la de antes de Navidades, se dijo, no os preocupéis, vamos a poner un calendario de negociaciones y nos vamos a sentar. Se incumplió el calendario de negociaciones, nunca nos pudimos sentar, nunca vimos una propuesta. Nunca vimos una propuesta. Antes de Semana Santa hubo otra huelga bastante importante. No vimos ninguna propuesta. Ninguna propuesta. Y entonces solo antes de la huelga indefinida te dicen, mira, te doy 75 euros y nada más, y si no llegas a convocar la huelga indefinida. Entonces, ¿por qué estamos en una huelga indefinida con este gobierno y no con el anterior? Porque el anterior nos escuchó y nos dio pocas soluciones y no todas funcionaron, pero nos ofrecieron cosas. Nos dijeron, entendemos la situación en la que estáis, vamos a ver qué podemos hacer. Y no fueron buenas soluciones, pero fueron soluciones. Se bajaron el número de alumnos que teníamos, ¿vale? Se bajó el número de clases que cada profe tenía. En lugar de tener 7 clases, pasamos a tener 6. Si eras tutor, en lugar de tener 6 clases, tenías 5. 5 clases de 30, 6 clases de 30, 7 clases de 30. Pensad en todo el trabajo individualizado que os he dicho que hay que hacer por cada alumno, ¿vale? Entonces, claro, si tú montas una huelga, te llega el político y te dice, es verdad, tienes razón, en lugar de tener 7 clases vas a tener 6, ¿cómo le montas una indefinida? Si tú dices, mira las infraestructuras y te dice, es verdad, te voy a montar un Edifican y va lento y va mal, pero se construye, ¿cómo le montas una indefinida? Si te ha hecho caso, si le dices, es que no es suficiente, necesitamos plantillas, y te llega un acuerdo de plantillas tarde, muy tarde. De hecho, fue un acuerdo de plantillas que firmaron y a los 2 meses estaba el Partido Popular, que se tuvo que tragar el acuerdo de plantillas que le firmó. Así también te firmo yo un acuerdo de plantillas. Pero también te digo que el año que viene hay elecciones, porque no hace lo mismo la consellera. No te preocupes. Yo te firmo que te voy a bajar la ratio a 20 alumnos por aula si hace falta y que se va a aplicar a 2029. Y el que venga, que lo asuma. ¿No? Si lo hizo muy mal el Botanic, porque firmó un acuerdo de plantillas y dijo, ¿y quién entra al gobierno? Que lo cumpla, haz lo mismo, ¿no? Pero no lo haces. Creo que con esto ya he explicado por qué la huelga indefinida es ahora. Y ahora ya lo último, para acabar con este vídeo, que debe ser muy largo. 34 minutos, chaval. Para acabar es, Víctor, ¿por qué habéis rechazado el acuerdo? Yo os recomiendo que lo miréis, son solo 8 páginas. Y si no queréis mirarlo, pasárselo a Gemini, ChatGPT, Cloud,
la que os guste. Pasarle el acuerdo que nos ha ofrecido la consellera y preguntarle que os lo analice él. Cosas que os voy a decir. La consellera ha mentido. Esto está muy feo. Podemos tener puntos de vista distintos. Pero mentir está muy feo. La consellera ha dicho que nos ha ofrecido 60 medidas concretas con fechas y estándares de medición y hay un documento de 8 páginas que cualquiera de vosotros puede mirar. Esto es objetivamente falso y esto está muy feo. Muy, muy, muy feo, muy feo, muy feo. Te he dicho que te mereces las mismas cositas de un alumno de 3 añitos, te lo voy a decir ahora mismo, no te las mereces. Tía, pórtate bien, no digas mentiras. Podemos tener puntos de vista distintos, podemos no llegar a un acuerdo, pero no digas mentiras, que está muy feo. De todas maneras, podéis jugar a ver dónde está Wally, ¿vale? Si queréis, yo subo aquí a la descripción del vídeo, voy a subir la propuesta y jugáis a ver si encontráis las 60 propuestas. ¿Se ha hecho una propuesta concreta en sueldo? Es verdad. ¿Se ha hecho una propuesta concreta de PTs y ALES? Es verdad. Se ha hecho una propuesta concreta con la ratio de infantil. 3. 60. Igual me deja alguna. Víctor, no eran 3, eran 6, ¿vale? Pero que ha dicho que eran 60, ¿vale? Entonces, ratios. No, las ratios nosotros vamos a cumplir lo que diga el ministerio. Es como decir, no, yo como profesor me comprometo a no ir al aula borracho tal y como dice la legislación. Es que cumplir con la ley no es un acuerdo. Pero además dice, no, cumplimos con la ley. ¿Qué ley? La que se apruebe. O sea que no está aprobada. No, está pendiente de aprobación. ¿Y vosotros vais a votar a favor o en contra? No, nosotros vamos a votar en contra. A ver si hay suerte y nos sale. ¿Tú te crees que yo soy gilipollas? No me toques las narices. Yo te pregunto directamente, oye, tengo 30 alumnos. El señor Ochoa tiene un aula de cuarto de la ESO con 34. 34, ¿vale? Tengo 30 alumnos. ¿A cuánto me baja la ratio? Tú. No, que venga el ministerio y... Sí. Tú luego te peleas con el ministerio. Pero tú, que eres quien dirige la Consellería de Educación y tienes la competencia en educación, ¿cuántos alumnos consideras que debería haber en este aula con los metros cuadrados que tiene y con este profesor teniendo en cuenta la carga burocrática que nos habéis puesto encima? La que diga el ministerio, no te está comprometiendo a nada. Entonces, al final, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuándo se va a desbloquear esto si es que se desbloquea? ¿Por qué los profesores hemos rechazado el acuerdo? Porque se nos ha ofrecido dinero, PTs y ALs y no se ha ofrecido nada más. Todo lo que pone en el documento es: se creará un plan director con una mesa técnica en la que veremos la situación de las aulas. Yo te explico la situación de las aulas. Tú no has pagado ni un ventilador. Las aulas que tienen aire acondicionado, las aulas que tienen los ventiladores, lo han pagado las familias de su bolsillo porque tú no has puesto un solo céntimo. Por tanto, partiendo del dinero que tú has puesto, todas las aulas de la Comunidad Valenciana, desde 3 añitos hasta segundo de bachillerato y las FPs, tienen la homologación térmica de me están sudando los genitales y los chorretes me llegan a los tobillos. Esa es la calificación térmica de todas las aulas que son responsabilidad tuya. No hace falta que hagas un plan director, ya te lo he dicho yo. Te he resuelto el papeleo. Ahórrate el dinero del plan director y de la mesa técnica que ibas a montar de aquí a 3 años y empieza a repartir cositas. Porque si para unas elecciones, en una semana, se puede movilizar un ejército de ventiladores, creo que para los chavales también. Creo que los chavales que no van a ir a votar 5 minutos y se van a ir a su casa, sino que se van a quedar en ese centro a estudiar de 8 a 3 de la tarde, se puede movilizar un ventilador de Carrefour de 20 pavos por aula. Eso se tiene que poder hacer, ¿vale? Y diremos, no hay dinero para todo. No, pero hay prioridades económicas. Entonces solo hace falta, sin que yo diga absolutamente nada, que cuando escuchéis las noticias o paséis por un sitio y veáis un cartel nuevo, precioso, súper iluminado, digamos, pues puesto que no hay un equipo de aire acondicionado en el aula de 3 añitos, debe ser que este cartel retroiluminado con el nombre de la ciudad para que la gente se eche fotos en Instagram debe ser más importante para este gestor que los chavalicos de 3 añicos tengan el aire acondicionado puesto. ¿Vale? Y con esto os he hecho un vídeo infernal de 38 minutos que espero que todo el mundo haya visto por 2. Bueno, ha sido un placer. Nosotros seguiremos con la huelga hasta que nos aguanten las fuerzas o el dinero de la cartera. No queda dinero en la cartera. Y bueno, y si se acaba la huelga, pues haremos cualquier otro tipo de propuesta e intentaremos hacer todo lo que esté en nuestras manos por mejorar la calidad educativa. Por supuesto, también nuestro sueldo, no lo voy a negar. Pero creo que os he explicado cómo están las condiciones y os invito a todos a que, si os dejan, vayáis a vuestro aula y miréis. Hay otra manera también de ver si
Si yo soy un profe rojo aquí con un discurso negacionista, que es el que no tiene un hijo tiene un sobrino seguro y el que no tiene un amigo que tiene un hijo. Preguntarles cuántos son en clase. Vais a ver una cosa muy guay, que llena de te dice, si tenemos una ratio 23. Y tú le vas a decir, oye, Luisa, ¿cuántos amiguitos sois en clase? Y te van a decir, 30. Y vas a decir, algo no cuadra. Y le vas a decir, Luisa, ¿tú tienes aire acondicionado en los aulas? Y te va a decir, no. Y pasas calor y te va a decir, sí. ¿Vale? Adelante, pruébalo. Pues nada, esto ha sido todo y el próximo vídeo, quizá cuando mi hijo tenga 5 años y vuelva a tener tiempo para grabar un vídeo. Adiós.